Tras las votaciones en Bolivia, Uruguay y República Dominicana, Chile se convertirá en el cuarto país de las Américas en ir a las urnas en plena pandemia. Más de 14 millones de chilenos darán el apruebo o el rechazo a un proceso que, según las encuestas, podría terminar con la Constitución instaurada en la dictadura militar. Y en este espacio hablamos con ambas posiciones. Hoy lo hacemos con el senador independiente y ex candidato a la presidencia de Chile, senador Alejandro Guiller, que nos recibe, ustedes ven, en directo desde Santiago de Chile. Senador, en primer lugar, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, y un saludo a todas las chilenas y chilenos que viven por el mundo. Gracias, senador. Partamos inmediato. Usted está a favor de que Chile redacte una nueva constitución y, sin embargo, con toda la división de la clase política y también la polarización social que existe en el país, ¿le parece a usted que es realista cifrar todas las esperanzas en una nueva Carta Magna como la solución para Chile? No, esto es una parte de un proceso. En Chile lo que se ha producido es el quiebre de los consensos que construyó la propia clase política con apoyo ciudadano el año 90, cuando iniciamos la transición a la democracia, pero ese pacto se agotó y por lo tanto la gente está exigiendo a la ciudadanía una redefinición del pacto social y sobre todo se ha producido un conflicto entre las élites y la ciudadanía. Eso es lo que más marca lo que está pasando. Y por lo tanto, la clase política, la élite, diseñó un proceso plebiscitario como una manera de conducir este descontento y este malestar. Pero lo que la gente quiere no es un plebiscito o una nueva constitución en rigor. Lo que quiere es un nuevo pacto social, terminar con el abuso, la desigualdad y tener más participación en una sociedad que es muy jerárquica, muy autoritaria y muy centralizada. Usted está por el apruebo y, sin embargo, en el peor momento de la crisis en las calles, el día 15 de noviembre del año 2019, los congresistas oficialistas y también de la oposición firmaron el llamado Pacto por la Paz, que sentó las bases para votar por una nueva constitución. Pero usted en ese momento votó en contra o estuvo en contra, lo dijo. ¿Por qué cambió de parecer, senador? Yo era partidario de adelantar las elecciones generales de presidente y de Congreso Nacional y elegir un Congreso con facultades constituyentes, pero bueno, la élite política estaba muy asustada por lo que estaba ocurriendo. Esto es una rebelión no solo contra la derecha, y el gobierno Piñera, también contra la oposición o las izquierdas. De hecho, hay más progresismo en las calles que en las sedes de los partidos políticos, y por lo tanto yo tenía dudas de que este proceso pudiera adquirir legitimidad y pusimos algunas condiciones, la participación paritaria de las mujeres, pueblos originarios, que aún no se ha aprobado, y sobre todo la aprobación para el voto de los independientes que puedan postular al proceso constituyente, porque tengo la convicción que si este proceso queda solo en manos de la élite y de los partidos, va a carecer de legitimidad y por lo tanto, con constitución nueva o no, puede haber una enorme frustración. Por eso es que la clave de este proceso es que los partidos se unan y sobre todo le abran participación a las organizaciones de la sociedad civil, que son los que han salido a las calles a protestar contra esas mismas élites. Para los movimientos ciudadanos, para los colectivos, incluso las encuestas de representación ciudadana, los partidos políticos en Chile son percibidos como un problema, una fuerza que insufla aire a un sistema del que se han ido privilegiando, incluyendo el sector que usted representa, usted ya también lo está diciendo. Y yo le pregunto a usted, ¿son los partidos políticos entonces parte del problema en Chile? Sí, obviamente, son parte de la solución también, pero tú comprendes que el escenario que tenemos a un año de las protestas es que no ha cambiado nada en el país, solo que hay un plebiscito por delante y vamos a ver cuáles son las características del proceso constituyente que estamos apoyando, porque es el camino que finalmente se logró instalar. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a depender si los partidos se abren. Hoy día está muy fraccionado el progresismo. Segundo, no tiene propuesta programática para lo que está pasando en Chile. Y yo por eso dije, no como ironía, hay más progresismo en las calles, más claridad de las reformas que la ciudadanía aspira, que la disposición de los partidos, incluso progresistas, de conceder. Eh, bueno, son los hábitos de 30 años con una democracia que estuvo restringida por la naturaleza de la Constitución del 80, por la presencia de los militares hasta no hace tantos años atrás, y eso generó una élite, una especie de partido del orden, que toma decisiones entre ellas, pero no consulta a la ciudadanía. En Chile tú sabes que ni siquiera elegimos a las autoridades regionales, pero tampoco hay mecanismos plebiscitarios de consultas comunales, regionales o nacionales, no hay representación de la sociedad civil en el poder. Y eso es lo que se desarrolló. La ciudadanía
participar en el poder, en la toma de decisiones. Claro, porque pese a todas las propuestas seguimos viendo protestas en las calles y pese incluso a la votación que nos espera este domingo en Chile. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad y una enorme responsabilidad. Si esto sale bien, va a ser porque va a haber participación ciudadana, porque los partidos se unan en torno a las propuestas programáticas que surjan del proceso constituyente y levanten candidatos que representen ese espíritu, el espíritu de octubre. El espíritu de noviembre es de las élites. Y si el plebiscito, que es la solución de las élites a un conflicto social enorme, es muy limitado, no va a flotar, no va a tener gobernanza. Chile tiene que relegitimar su sistema político y la única manera es democratizar el país de verdad y avanzar hacia la regionalización. En Chile todas las decisiones se toman en Santiago por unas decenas de personas, empresarios grandes, algunos políticos, autoridades de gobierno, y el resto del país observa. ¿Cuán grande es la grieta valórica o de intereses entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales de oposición? La grieta que ya quedó clara en el año 2017, según veo yo, cuando el Frente Amplio decidió no apoyar su candidatura presidencial ante Sebastián Piñera. ¿Cuán grandes son las diferencias con ese sector? Está confundido porque cree que estamos jugándonos los próximos 4 años y entonces las negociaciones son de cuántos cupos me toca para alcaldes, para concejales, para diputados o para gobernadores. Y en realidad lo que está en juego son los próximos 40 años. Y esa incomprensión de la historia larga hace que estén confundidos. Y además que hacen negociaciones de cupos de poder y no han discutido para qué, cuál es la propuesta programática, qué tiene que decirle el progresismo a la ciudadanía. A ver si le entiendo bien, senador, o sea, los objetivos y los valores incluso que persiguen con el Frente Amplio deberían ser los mismos, sin embargo hay oportunismo político del Frente Amplio, que para nuestro público no chileno es, por cierto, la coalición de partidos más a la izquierda en Chile. Lo que pasa es que los partidos de un lado y de otro en el mundo progresista están mirando los intereses partidarios, los intereses de los grupos y cómo van en la repartición del poder. Y lo que deben preocuparse, a mi juicio, es qué es lo que la ciudadanía reclama y siente, y la unidad construirla en la ciudadanía. La ciudadanía les va a dar el marco en el cual deben hacer las alianzas y las negociaciones, no en el aire, porque el poder por el poder, sin una propuesta de país, no tiene sentido. Y la ciudadanía percibe oportunismo porque discuten de cuánto me toca a mí en la cuota de poder y no para qué quiero ese poder, y menos obedecer el mandato ciudadano que quiere la unidad de progresismo. Incluso las bases de los partidos políticos están muy descontentas con sus líderes que no han sido capaces de conducir con unidad esta necesidad de encauzar la movilización de la sociedad civil. ¿Qué intereses defiende usted, quiero decir, dentro del sector de la oposición que conocemos en Chile? Bueno, yo he trabajado durante 6 años que llevo de senador y de la política con las organizaciones de la sociedad civil, porque estaba consciente de que ya los gobiernos de la presidenta Bachelet habían intentado abrir el espacio político y ella tuvo muchas dificultades y por lo tanto consideré que debía continuar ese camino de hacer gobiernos más ciudadanos. No olvide que yo planteé en mi campaña gobierno ciudadano, pero los partidos nunca se enamoraron de la necesidad de abrir el espacio político. La democracia del siglo XXI no solo está constituida por los actores de los partidos políticos o institucionales, hay que integrar los movimientos sociales, las organizaciones, la sociedad civil, para generar una gobernanza más ciudadana, más horizontal, más transparente, más participativa. Lo que Chile quiere es participación en la toma de decisiones. Por eso usted y el senador democristiano Francisco Buenchumilla, tengo entendido, decidieron presentar esa reforma constitucional para permitir la participación de ciudadanos independientes al margen de los partidos políticos. ¿Por qué esa reforma, en su opinión, es tan importante? Porque la mayoría de los chilenos está muy molesta con los partidos. Y de hecho, la mitad de los chilenos estaba votando en las elecciones presidenciales y en las elecciones de gobiernos locales no más del 33%, porque ya dejó de creer en su élite y las élites se encerraron en sí mismas. Entonces, la única manera de abrir el espacio político a la ciudadanía que quiere ya no solo ser representada, porque no confía en quienes la van a representar, sino que quiere ejercer la participación ciudadana, necesitamos crear una legislación porque en Chile no se contempla. Entonces, un independiente tendría que competir contra coaliciones, no tiene ni una chance de ganar, pero una lista de independientes, 1,
pero con posibilidad de pactar, de manera que este mundo independiente, si está por los cambios y finalmente se genera la unidad de la oposición, pueda unirse a la oposición, pero en tanto independientes y representantes del mundo de la sociedad civil, que, como digo, recela efectivamente de los partidos. ¿Qué le dice a usted que personajes emblemáticos de la derecha chilena estén ahora a favor de una nueva constitución? Bueno, si en la derecha también hay gente inteligente que entiende que el conflicto social se resuelve democratizando el país, adaptándolo a los nuevos tiempos, y no es buenos ni malos. Aquí hay un conflicto entre élites y ciudadanía. La ciudadanía en la calle está molesta también con el progresismo, que no lo considera progresista, que cree que dejó de representar sus intereses. Y en la derecha también hay gente que quiere el bien del país. Entonces, esto es otro clivaje, un clivaje de un país que le exige a sus élites abrir los espacios de poder, transparentar la toma de decisiones y hacer un Chile más justo, más equilibrado. Somos uno de los países más desiguales de toda la OCDE. Y por lo tanto, esas son las cosas que hay que corregir y la derecha tendrá un aporte que hacer. Y vamos a generar un nuevo escenario político, económico, social y cultural, donde los distintos sectores políticos tendrán que competir, pero en una cancha con otro rayado y con otras reglas del juego. Senador, en otro tema, usted no solo pide una reforma a Carabineros, que es la Policía Nacional chilena, fuertemente criticada por violaciones a los derechos humanos, documentadas además en 4 instituciones internacionales. Usted ha pedido además una intervención civil urgente en la institución. ¿Cómo debería ser ese proceso? Nosotros no tenemos una policía que sepa manejar los conflictos con el ciudadano común, que pueda resolver los problemas de orden público. Es militarizada y actúa con criterios militares. Y se acentuó durante la dictadura militar y nunca logramos intervenir ni la Fuerza Armada ni Carabineros para generar instituciones uniformadas con un espíritu y una vocación democrática. Y eso se acentuó con la protesta social y tenemos 19.000 personas que han sido detenidas, 200 muchachas que han sido manoseadas y abusadas en los cuarteles policiales, más de 400 jóvenes que terminaron con su vida dañada, algunos incluso totalmente. Tenemos el caso de personas que hoy día están en las cárceles por protestar, y ahí tú tienes la paradoja. Cuando se produce esa movilización social, ese estallido de indignación, todos los políticos dijeron que eso era legítimo, pero condenaban la forma, la mayoría de ellos. Sin embargo, Piñera, en vez de acoger esa demanda de cambio y la oposición jugarse por la demanda de cambio, compraron la tesis de que Chile estaba en guerra. Y por lo tanto, en el Congreso, el propio progresismo apoyó todas las leyes represivas que mandó Piñera para reprimir la movilización social, incluyendo en el Senado la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a cuidar del orden público sin declarar estados de emergencia. O sea, a sola discreción del presidente de la República. A mi juicio eso no es democrático, eso violenta la función de las Fuerzas Armadas, que no están para reprimir a la ciudadanía, y además hacerlo sin que exista una circunstancia excepcional es peligrosísimo. Por lo tanto, eso demuestra la confusión que hay en el progresismo, que no cree en la gente y de repente está asustada. Sin embargo, el gobierno de Chile ya ha establecido un plan para hacer modificaciones al interior de la institución. De hecho, también hay algunas asesorías que ha pedido a nivel internacional, incluso al gobierno alemán. ¿Le parece a usted que eso puede llegar a buen puerto? La forma es importante. La ciudadanía hoy día cuestiona profundamente a Carabineros. Entonces, si esto es una reforma, entre comillas, técnicos, o está acotada y se mantiene el espíritu de una policía uniformada, militarizada, eso va a fracasar. Y este problema va a seguir. Aquí es necesaria una refundación, una policía que entienda que su rol no es militar. Y en segundo lugar, que tiene que adherir a los principios democráticos con profunda convicción. Y sus métodos tienen que ser legítimos y legales. Y para eso necesita intervenir, porque la cultura policial en Chile es militarizada y ya hemos visto lo que ha pasado. Por eso que un expresidente o un ex miembro de la Corte Suprema, por ejemplo, que pudiera encabezar este proceso y con amplia participación, no solo de los técnicos, también de la ciudadanía, ayudaría a refundar Carabineros. Es una refundación que necesitamos de la policía militarizada. Senador Alejandro Guillermo, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por esta entrevista.